Bien, estamos entonces en la sección 7, el capítulo número 4, ¿verdad? De la segunda parte del principio divino. Entonces, para recordar lo que ya habíamos leído, estamos en lo que se llama el desarrollo de la historia desde el punto de vista de la providencia y la restauración. Entonces, habíamos dicho que el ser humano, Dios lo creó para ser un ciudadano del reino de los cielos, es decir, un hombre perfecto. Sí. Pero debido a la caída, el ser humano quedó dividido. Entonces, dentro del mismo ser humano existe una mente original y existe una mente mala que está en constante lucha. Y este ser humano que tiene esa contradicción y esa lucha interior dentro de sí mismo, entonces crea sociedades, verá que también provoca luchas entre los individuos y también entre la sociedad. Entonces la historia humana es una historia de guerras y conflictos debido a esa lucha que hay, ¿verdad? Vemos entonces que los seres humanos, a pesar de que tienen dentro de sí, ¿verdad?, esa contradicción, tienen un gran deseo de seguir el bien. O sea, su mente original siempre los está buscando, los está dirigiendo a esa construcción del reino de los cielos, que es el propósito de Dios. Entonces el ser humano tiene eso dentro de sí. Entonces esta lucha, ¿verdad?, los va a hacer buscar a Dios, pero también los va a hacer seguir el mal. Ahora, esta contradicción ha dado los frutos en la historia, en el comunismo. ¿Okay? Entonces, una sociedad comunista que niega a Dios es el resultado, ¿verdad? Necesariamente es el resultado de esa contradicción entre el ser humano. Entonces se ha creado una sociedad fuera del principio, ¿verdad?, formando como una versión dentro del principio, pero en realidad es que, como habíamos dicho, Satanás siempre se le adelanta a Dios, tratando de formar una sociedad aparentemente armonizada, ¿verdad? Porque si uno lee la ideología comunista, es una ideología bonita, que promete igualdad entre los seres humanos, que promete ¿verdad?, la riqueza compartida entre todos, pero en la práctica, como los seres humanos siguen contradicción, y los resultados son nefastos también. Entonces, en el desarrollo de la historia en la era providencial de restauración, hemos visto el desarrollo de esta sociedad con estos seres humanos en contradicción. Entonces, vemos que la sociedad colectiva primitiva se fundamentó precisamente en este pseudoprincipio, es decir, en esto que Satanás usa, adelantándosele a Dios, para formar supuestamente una sociedad del bien, pero en realidad lo está haciendo para el mal, ¿de acuerdo? Entonces, la sociedad colectiva primitiva, Dios quiso crearla también para proteger a los seres humanos del mal. Sin embargo, fue creada, ¿verdad?, por el fundamento de Satanás. Entonces, ¿qué va a provocar eso? La mente original de los seres humanos quiere mejorar y entonces va a provocar luchas, ¿de acuerdo? Después viene la sociedad de clanes, y la sociedad de clan, Dios llama a Abraham, ¿verdad?, sacándolo, digamos, de la era de la sociedad primitiva y tratando de que él forme un clan del lado de Dios. Entonces, a partir de ahí, ¿verdad?, Dios quiere una tribu y una nación, pero del lado de Dios. Sin embargo, ya había del lado de Satanás también una sociedad fundamentada en los principios satánicos, y por eso entonces Satanás logra invadir también ese periodo de la historia. Ahora, Dios quiere posteriormente formar la sociedad feudal israelita, que es ¿verdad?, con el periodo de los jueces y el establecimiento de una soberanía celestial. ¿Qué quiere Dios con esto? Que centrado en los jueces, los seres humanos puedan recibir la voluntad de Él y crear una sociedad del lado de Dios. Sin embargo, ¿verdad?, como le digo, Satanás siempre se adelanta, entonces va a formar una sociedad al lado del mal. La sociedad monárquica israelita también era un intento de Dios en una siguiente etapa de proteger el lado celestial. Entonces, a través del Reino Unido, con el primer rey, Saúl, Dios lo que quería era una población, una economía y una soberanía celestiales. ¿De acuerdo? Bueno, la sociedad monárquica no se logra del lado de Dios, por el contrario, ya vimos lo que pasó con el rey Saúl, y entonces al final el reino es dividido y las que quedan son las 2 tribus de Judá, ¿de acuerdo? Pero vemos que todo ese reino, ¿verdad?, fue dividido, devastado, precisamente porque ellos quedan del lado del mal. Ahora, cuando llega Jesucristo, se ha creado alrededor, digamos, de este tiempo, toda una preparación para que el Mesías pueda ser protegido en el mundo. Entonces vimos, ¿verdad?, la influencia de las diferentes religiones, ideologías como el confucianismo, el budismo, el hinduismo, que venían con ideas
de proteger al ser humano, ¿verdad?, en esa relación con Dios. Entonces hubo todo un fundamento para proteger al Mesías. Vimos el desarrollo que se dio en la sociedad romana, ¿verdad? El desarrollo de transportes de Roma al resto del mundo era más fácil comunicarse que en otra sociedad, precisamente porque Jesús iba desde Israel a Roma y a partir de ahí iba a desarrollar la sociedad del lado de Dios. Sin embargo, y el pueblo de Israel no logra aceptar a Jesucristo. Jesús venía para ser el rey de esa sociedad que había quedado sin reinado, precisamente por todas las fallas que dieron, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel mismo no logra aceptar a Jesús, y entonces lo crucifican, y ahora entonces Jesús tiene que empezar su reinado únicamente a nivel espiritual. Por eso es que Satanás ha logrado dominar al mundo, ¿de acuerdo? Lo que Dios quería hacer con todos esos intentos era precisamente que Satanás no se globalizara. Pero lo que estamos viendo en este momento es que por todas las fallas que hubo y los seres humanos no cumplieron su responsabilidad, ¿verdad? Algo que empezó en chiquitito, ¿verdad?, como el conflicto entre Caín y Abel, fue extendiendo hasta tener esta historia de luchas. Entonces, el principio acá, Melissa, es que cada vez que se forma una sociedad o que hay un fundamento del lado satánico establecido, va a venir la división y la lucha y los conflictos como un intento de establecer el bien, ¿de acuerdo? Sí. Porque la mente original del ser humano va a empezar a protestar, digamos, con este sistema de cosas del lado del mal. Entonces, lo que estamos viendo ahorita precisamente esto, ¿verdad? Un sistema que quiere abarcar todo para que los seres humanos se encaminen únicamente hacia el lado del mal. Pero la mente original del ser humano siempre va a actuar. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es muy posible que esta lucha, ¿verdad?, si no se cambia la dirección, que es como muy difícil cuando uno ve el mundo, ¿verdad?, con esta base y esta plataforma, que no hayan luchas y conflictos para establecer el bien, un intento global de establecer el bien. ¿Ok? Entonces vamos a leer, ¿verdad?, la siguiente parte, que es otro título, en el 387. ¿Okay? El desarrollo de la historia en la era providencial de la prolongación de la restauración. La providencia de la restauración y la historia europea. Si al principio el pueblo judío se hubiera unido en fe y servicio a Jesús como Mesías, el antiguo mundo unido del mar Mediterráneo, centrado en el Imperio Romano, habría sido necesariamente movido e inspirado por Jesús en su propia vida, y se habría construido un reino centrado en Jerusalén, exaltando a Jesús como Rey. La providencia de Dios para la restauración fue trasladada de Judea, la tierra del amargo pesar, a Europa occidental, que era el territorio de Roma occidental. Por lo tanto, la providencia espiritual de la restauración por medio del cristianismo después de Jesús ha sido realizada en Europa occidental como base. Por consiguiente, la historia providencial de la restauración de esta era se desarrolló solamente en Europa occidental. Las relaciones mutuas entre la historia de la religión, la historia de la economía y la historia de la política. Veámoslo aquí, lo que acabas de leer. Entonces, el desarrollo de la historia en la era providencial es la prolongación de la restauración. Aquí estamos ya viendo después de Jesús. Sí. Entonces, originalmente, Jesús en su propia vida, si hubiese sido aceptado en Jerusalén como rey, ¿verdad?, él hubiera sido recibido después en Roma con esa categoría, ¿de acuerdo? Entonces hubiera sido muy fácil que Jesús, con el pensamiento cristiano, o sea, con sus ideas, pudiera influenciar, ¿verdad?, en el Imperio Romano y el resto del mundo. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, para muestra un botón, ¿verdad?, cómo se desarrolló el cristianismo. Aún después de Jesús irse al mundo espiritual, la misión de los discípulos empieza en Jerusalén, pero él les dice que tiene que ir al resto del mundo. Vemos que el cristianismo con Pablo, ¿verdad?, se extiende a Roma y después de Roma al resto del mundo. Entonces, en realidad, eso era lo que Jesús tenía que haber hecho en su propia vida. Entonces, aquí se hubiera logrado, dice aquí, un dominio centralizado en Jerusalén, donde Dios obtiene dominio en Jerusalén, ¿verdad?, una sociedad del lado de Dios, y entonces empieza a extender esa sociedad al resto del mundo. O sea, eso era lo que tenía que haberse llevado a cabo con
Jesús vivo, ¿de acuerdo? Ok. Dice, debido a la caída del ser humano, cayó en la ignorancia de ambos lados, el espiritual y el físico. A partir de este punto, la ignorancia espiritual del ser humano ha sido iluminada por la religión, mientras que la ignorancia de la realidad física ha sido superada por la ciencia. La ignorancia espiritual del ser humano ha sido superada gradualmente a medida que se exploraba el invisible mundo de la causa por medio de la religión. Ya que la religión no satisface las necesidades inmediatas, el desarrollo de la parte espiritual puede ser muy activo, a pasos agigantados, en personas específicas, pero normalmente es muy lento en la mayoría. La ignorancia física del ser humano ha sido grandemente superada por la búsqueda científica en el mundo del resultado, el mundo natural o físico, que es familiar a todos. La ciencia es de inmediata necesidad para todo el mundo porque mejora nuestra vida diaria. Por consiguiente, el camino para salir de la ignorancia a la realidad física es rápido y amplio y abierto a muchos. En la religión, el objeto de nuestra investigación es el mundo invisible de la causa, que es trascendente, mientras que en la ciencia investigamos el mundo visible del resultado, que es tangible. Por ello, hasta el presente, la religión y la ciencia han estado en un conflicto entre sí, como fuerzas que no admiten el compromiso lógico. Además, Satanás, que mantiene la soberanía sobre el mundo de la creación, está invadiendo y minando constantemente a los seres humanos en sus vidas diarias. Por esto, hasta ahora se ha pensado que el camino de la religión no se puede seguir sin abandonar la vida diaria. Como es natural, la religión no ha estado en armonía con la ciencia, la cual persigue el beneficio del mundo físico. Dios creó originalmente en primer lugar el cuerpo físico del ser humano, que es externo, y después su espíritu, que es interno. Génesis 2:7. Por consiguiente, como trataremos precisamente en la sección 1 del capítulo siguiente, su providencia de la restauración conforme al principio de la recreación debe seguir también el proceso de la providencia de lo externo a lo interno. Visto según este principio de la providencia, es evidente que la religión y la ciencia han seguido su curso de desarrollo desarmonizadas entre sí. Este tipo de disonancia se encuentra también en la relación entre la religión y la economía. Esto es porque la economía, al igual que la ciencia, pertenece al mundo físico y se desarrolla en una estrecha relación especialmente con el progreso de la ciencia. Observando esta relación, la historia de la religión está de acuerdo con la providencia interna de Dios y la historia de la economía está de acuerdo con su providencia externa. Sin embargo, la religión y la economía no tienen más remedio que diferir entre sí en su dirección y en la proporción de su desarrollo. Por consiguiente, para que podamos comprender el desarrollo de la historia en Europa Occidental, que ha seguido el curso diseñado según la providencia de Dios para la restauración, debemos estudiar la historia del cristianismo y de la economía separadamente. Al igual que las religiones y la ciencia, la religión y la economía han formado las respectivas historias del cristianismo y de la economía mediante sus mutuas relaciones entre nuestra vida social. Aunque pueden haber estado en pugna la una con la otra en algunos aspectos, la religión y la economía se relacionan en nuestra vida social por medio de la política. La historia política de Europa Occidental se encaminó en una nueva dirección. En consecuencia, con el fin de comprender exactamente el desarrollo histórico de la providencia de la restauración, debemos estudiar también por separado la historia política. Los israelitas de la era del Antiguo Testamento, en la que su modo de vida era el mismo para todos, llevaban una vida bajo un sistema social basado en la relación de señor-siervo, en la que tenían que obedecer la ley estrictamente bajo el mando de su líder. Por consiguiente, su vida religiosa era realmente su vida social. Por lo tanto, en este periodo, la religión, la política y la economía no podían gozar de un desarrollo por separado. Ok, entonces vemos acá que bueno, Jesús crucificado, ¿verdad? Entonces ya dijimos que el desarrollo del cristianismo primero está en Judea, se extiende al Imperio Romano Occidental y después a Europa Occidental. Entonces, la historia de la prolongación
¿verdad? La prolongación de la historia, la providencia de la restauración va a desarrollarse entonces en Europa Occidental. Entonces es acá, digamos, donde Dios empieza a crear, ¿verdad?, con el segundo Israel, es decir, con los cristianos, un modelo determinado para la providencia. Entonces acá es donde vamos a estudiar cómo se desarrolla la providencia de Dios, ¿verdad?, después de la crucifixión de Jesús. Entonces vemos que hay relaciones mutuas entre la historia de la religión, la historia de la economía y la historia de la política. El ser humano, que fue creado con espíritu y cuerpo, ¿verdad?, con una parte interior y una parte exterior, por supuesto que él, en la búsqueda de la verdad o en la búsqueda de este acercamiento a Dios, de su propio desarrollo también, va a tender a buscar respuestas espirituales y respuestas físicas. Entonces, de ahí el desarrollo de la religión y por supuesto también el desarrollo de la economía, que es externo. Entonces vemos que la religión y la economía no se han encontrado entre sí, ¿verdad? O la ciencia y la religión no se han encontrado entre sí. Entonces la religión se ha desarrollado en, ¿verdad?, esa búsqueda espiritual, de respuestas espirituales, se ha desarrollado en algunos seres humanos, ¿verdad?, muy gran, o sea, con mucha fuerza, pero no en la mayoría. Entonces ha sido la dificultad de, digamos, de la búsqueda espiritual, mientras que la ciencia sí se ha desarrollado y se ha generalizado mucho más rápido que ¿verdad?, la religión. ¿Por qué? Porque la ciencia sí es algo que de necesidad cotidiana para todos los seres humanos, entonces uno ve los resultados de forma inmediata, ¿verdad? En cambio la religión por eso va a paso más lento en su desarrollo, en la búsqueda de las respuestas espirituales. Entonces, ¿qué es lo que se da? Una separación entre ciencia y religión, ya se han desarrollado separadamente. Entonces vamos a ver que la historia de la religión la tenemos que estudiar, ¿verdad?, de forma separada de la economía, precisamente por eso que estoy diciendo, ¿verdad?, que el desarrollo de la economía pues algo que llega ampliamente a todos, la de la religión va a paso más lento, entonces el desarrollo de cada uno se ha separado. Pero vemos que la religión y la economía se van a relacionar en nuestra vida social a través de la política. Entonces vamos a estudiar también la historia de la política, ¿verdad?, las tres de forma separada, para entender cómo es que se desarrolla la providencia de Dios centrada en el cristianismo a través de esas tres áreas, ¿de acuerdo?, que han influenciado completamente en el desarrollo del cristianismo. Esto no se dio, por supuesto, en la sociedad feudal israelita, porque no era algo que se diera así separadamente, ¿verdad?, porque la relación era de señor y siervo. La relación de los seres humanos era el señor y siervo, entonces era una relación muy, muy sencilla, por decirlo de alguna manera. O sea, no había alguna organización social tan sofisticada, ¿verdad?, como la que se da en el desarrollo del cristianismo. ¿Okay? Bien. La sociedad de clan. Con la crucifixión de Jesús, la nación escogida de Dios cayó en manos de Satanás, y Dios no podía realizar su providencia de la restauración con la sociedad tal como estaba. Por consiguiente, Dios dividió la sociedad y, llamando a los cristianos fervientes, estableció la sociedad de clan cristiana. La sociedad cristiana de clan prosperó gradualmente mientras era perseguida amargamente por el Imperio Romano, formando finalmente la sociedad tribal cristiana. Entonces, el Imperio Romano Occidental cayó por último en el año 476 después de Cristo, debido al gran movimiento de naciones que comenzó en la última parte del siglo IV. Cuando el cristianismo se extendió entre el pueblo germano, se estableció una vasta sociedad cristiana, la sociedad feudal. Ok, vamos a estudiar acá. Entonces, una vez que Jesús es crucificado, entonces la nación israelita, o sea, la nación judía, fue invadida, ¿de acuerdo? O sea, se provocó división. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Dios? Dios va a repetir la historia, recordemos, ¿verdad? O sea, Dios no va a repetir la historia, el ser humano va a repetir la historia que había fracasado anteriormente. ¿Con qué inicia la sociedad israelita? Con una sociedad de clan, recordemos, ¿verdad? Entonces, se va a repetir. Al fallar la nación judía, entonces ahora Dios va a establecer una sociedad cristiana de clan, ¿de acuerdo? Sí. De la misma manera que lo intentó con el pueblo de Israel. Entonces entraron los creyentes, ¿verdad? Una sociedad tribal cristiana, una sociedad cristiana con el pueblo germano, que es donde se extiende el cristianismo. O sea, el cristianismo se extiende en Europa Occidental, en los pueblos germánicos, ¿ok? Sí. Ahí es donde Dios va a tratar de establecer la sociedad de clan
cristiana. Ok. Sociedad feudal. A continuación de la sociedad de clan, en el curso del desarrollo de la historia aparece la sociedad feudal. La sociedad feudal nació cuando en el tiempo de la caída del Imperio Romano Occidental, el poder real disminuyó y las naciones cayeron en un estado de desorden. La sociedad feudal estaba formada por el sistema político basado en la relación de señor-siervo, constituida por los señores feudales mayores, medios y menores, y los caballeros bajo la premisa de la obediencia y el servicio por el sistema económico de autoabastecimiento del sistema señorial. El aspecto religioso también se desarrolló en la misma dirección que la sociedad feudal, antes tratada centrada en el cristianismo. Se le llama la sociedad feudal cristiana. Es decir, el patriarca, el arzobispo y el obispo tenían posiciones correspondientes al señor mayor, señor medio y señor menor. Así como el rey era uno de los señores feudales, el papa era también uno de los patriarcas. Bajo el aspecto económico, en este periodo el antiguo sistema de esclavitud fue cambiado por el sistema señorial. Dios pudo construir el fundamento sobre el cual podía levantar más tarde el reino del lado celestial, estableciendo la sociedad feudal en el pueblo germano, a quienes él había elegido y fortalecido en las pequeñas unidades de territorios celestiales en los tres aspectos: la religión, la política y la economía, sobre el fundamento del Imperio Romano Occidental caído. La sociedad monárquica y la sociedad imperialista. Vamos a estudiar entonces la sociedad feudal, o sea, posterior a la sociedad de clan, ¿verdad?, que Dios quiere establecer en el pueblo germano. Entonces prosigue la sociedad feudal cristiana, o sea, ves lo que va se desarrollando, ¿verdad?, de lo más pequeño, porque Dios quiere cada vez tener dominio, ¿verdad?, en el ser humano, un dominio de amor, por supuesto, ¿okay? Y crear una sociedad del lado de Dios. Entonces vemos que se crea, o el intento de Dios es crear una sociedad feudal cristiana. Entonces se da por la caída del Imperio Romano, ¿verdad? Entonces se desorganiza la sociedad, o sea, el poder de las naciones, precisamente porque caen las naciones, ¿ok? Porque la nación principal, la nación central, que era los judíos, ¿verdad?, Jerusalén, que era la nación que tenía que recibir al Mesías, pues falla y queda, vamos a decirlo así, dividida. Sobre ese fundamento de división, las naciones del mundo empiezan a caer también. Entonces, obviamente, ¿verdad?, empieza esta sociedad feudal cristiana como un intento de reorganizar la sociedad. Nuevos elegidos, que son los cristianos, y lo que Dios está creando es una soberanía divina en la vida religiosa, en la vida política y en la vida económica. ¿Se comprende? O sea, sí. Generalmente hemos separado a Dios de la sociedad. O sea, parece que Dios está dentro de los monasterios, dentro de las iglesias, ¿verdad?, dentro de un, qué sé yo, pero Dios está incluido en todas las partes de la sociedad, porque es precisamente el intento de Dios de conseguir su reino en los cielos y en la tierra. Por eso es que los seres humanos constantemente estamos en esa búsqueda. Entonces vemos que las características de la sociedad feudal precisamente es la relación, ¿verdad?, señor-siervo, igual que había en la sociedad israelita, ¿verdad? También vemos en el aspecto religioso el feudalismo establecido, porque tanto ¿verdad?, el papa, los arzobispos y obispos tenían funciones semejantes al resto de la sociedad, que eran señores mayores, medios y menores. Vemos en el aspecto económico, ¿verdad?, un sistema señorial, propiamente del sistema de la sociedad feudal. Entonces lo que Dios está tratando es que sobre la sociedad feudal, ¿qué sigue después? Levantar un reinado, ¿de acuerdo?, centralizado en Dios. Entonces vamos a ver qué pasa si ese reinado se logra establecer. ¿Y cómo trabaja Dios o cómo se relaciona Él con lo que es lo económico y lo político? Ok, generalmente se ha visto en la historia de la restauración que primeramente Dios quería que todas estas áreas de desarrollo se centralizaran pues en cada persona. O sea, que lo que quiero decir es que el aspecto de la búsqueda espiritual, o sea, la religión, la política, la economía, pues sea parte de la vida de cada ser humano, ¿verdad?, como una cosa integral. ¿Por qué? Porque la religión establece en el proceso de la restauración esta búsqueda personal con Dios, que después se hace familiar y después se hace social. Pero también el desarrollo de la política nos va
a dar la posibilidad de establecer relaciones armónicas para el bien común. Entonces, eso en realidad es la política, ¿verdad? Bueno, que los seres humanos hayamos desvirtuado la política, ¿verdad? O digamos que estamos haciendo política, no lo hacemos, es otra cosa, pero la esencia de la política es establecer relaciones del conjunto, ¿verdad? Para el bien del conjunto, ¿ok? Y el desarrollo de la economía también significa que cada ser humano estaría preocupado para conseguir ¿verdad? Bienestar común. O sea, el resultado de todas estas relaciones va a generar recursos para la felicidad de todos los seres humanos. ¿Se comprende? Eso debería estar en cada uno de nosotros. Pero como se dividió, o sea, algunos seres humanos ya se interesan más por el aspecto de la fe, el aspecto espiritual, otros por el aspecto económico y otros por la política. Está totalmente dividida la sociedad. Entonces, después de esta división, ¿cómo hace Dios para trabajar? Muy buena pregunta. Vemos, por ejemplo, en el caso de la sociedad israelita, cuando Dios quiere establecer su reinado, Él va a utilizar gente de fe, como los profetas, por ejemplo, Samuel, ¿verdad? Y como la gente de fe está interesada en el reinado de Dios, a ellos les interesa también buscar gente de la política que pueda contribuir, ¿verdad?, a construir el reino de Dios. Entonces, ¿qué hace? Dios le pide a Samuel que unja un rey, ¿ok? Entonces, está el lado espiritual y está el lado político, que se tienen que unir. Samuel y el rey Saúl se tenían que haber unido para poder lograr el reinado. Pero precisamente la no unidad, ¿verdad?, de estas dos áreas representadas en dos individuos hace que no se logre el reinado. Entonces, ¿cómo es que Dios en este momento está buscando, al igual que en todo el desarrollo de la providencia en diferentes etapas de la historia, personas del lado de la fe, personas del lado político y personas del lado económico que se logren unir? Y actualmente hay muchas otras áreas, ¿verdad? Sí. Podemos hablar de la sociedad civil. Entonces también hay ahí, ¿verdad?, con las diferentes organizaciones sociales, Dios está buscando también organizaciones sociales que estén del lado celestial, que lo puedan ayudar a establecer este reinado del bien en la tierra. Así es como Dios está trabajando. Pero eso se dio precisamente porque fue necesaria la división. Originalmente estas áreas deberían de estar desarrolladas dentro de cada uno de nosotros. Y vea, Melissa, que sí es tan rico, digamos, bueno, esta parte a mí me fascina estudiar, la verdad, como casi todas las partes del principio divino, que sí es tan rico porque como seres humanos integrales nosotros tenemos que preocuparnos, sí, por la fe, por mi búsqueda de Dios a nivel espiritual, pero también yo tengo que buscar a Dios en la parte sustancial. Sí. O sea, es decir, cómo vivo a Dios en mis relaciones con los demás y en la búsqueda del bien común, cómo vivo a Dios en las relaciones económicas. ¿Se comprende? ¿Qué hago yo? ¿Qué acciones hago yo en mi vida cotidiana para provocar el bien material, ¿verdad? Porque la economía busca el bien material también para otras personas. ¿Se comprende? La sociedad satánica lo que ha hecho es establecer una ideología en donde el ser humano busca el bien material únicamente para sí mismo. Cierto. Es una economía del lado satánico. También, ¿verdad? El espiritual también está invadido porque entonces los seres humanos buscan una relación con Dios, pero únicamente para sí mismo. Y no importa si el otro se va al infierno. Eso en realidad es un enfoque espiritual también del lado satánico, porque Dios siempre va a buscar el bien para todos. O sea, ¿cuál es la diferencia? O sea, ¿cómo podríamos decir el lado celestial y el lado satánico en qué se diferencian? Que cualquier área de desarrollo que el ser humano está buscando del lado de Dios siempre va a buscar el bien común. O sea, no es el bien para sí mismo, sino el bien para lo global, para otros. Okay. Y el lado satánico siempre va a desarrollar estas áreas para sí mismo, ¿ok? De forma egoísta, igual como Lucifer lo hizo en el Jardín del Edén. Es muy sencillo de describirlo, ¿verdad? Ahora, el ser humano se le ha complicado diferenciarlo y darse cuenta muy rápido, precisamente porque ha sido educado en una sociedad caída donde es normal que el egoísmo ya invada todo nuestro ser, ¿verdad? Okay. La sociedad monárquica y la sociedad imperialista. La sociedad monárquica apareció después de la sociedad feudal en el curso del desarrollo de la historia. Todos los estados erigidos por los germanos que se habían trasladado al oeste de Europa existieron durante un corto periodo de tiempo.
excepto el reino de los francos, que continuó por largo tiempo. Los francos eran una tribu de germanos occidentales que, después de haber establecido el reino merovingio, se unieron al cristianismo. Absorbiendo la civilización de Roma, formaron en el oeste de Europa un mundo romano con una herencia germánica. Después de la caída de este reino, Carlos Martel expandió su poder expulsando a los moros que habían invadido al sudoeste, mientras que su hijo Pipino erigió el reino carolingio. Carlomagno, hijo de Pipino, que había estimado en alto grado la teoría de la teocracia de San Agustín, pensó establecer una nación monárquica con esta teoría como ideología nacional. Tan pronto como llegase a ser rey, Carlomagno estableció el poderoso reino de los francos, unificando Europa central y estabilizando la seguridad del oeste de Europa, que estaba en el caos a causa del gran movimiento de las naciones. La sociedad monárquica cristiana, que siguió a la sociedad feudal, vista según el aspecto religioso, era la sociedad de un reino espiritual, sin tierra, establecido por el Papa como centro sobre el fundamento espiritual para recibir al Mesías. Cuando las clases feudales comenzaron a declinar a partir de la mitad del siglo XVII, el poder de los señores feudales, que había estado descentralizado, se centralizó en torno al rey. De este modo, el rey, coronado por la gracia del derecho divino de los reyes como su ideología política, llegó a gozar de poder absoluto. Se puede considerar que el rey formó realmente la sociedad monárquica en el aspecto político en el periodo que va de la mitad del siglo XVII a la Revolución Francesa de 1789, diferenciándose de la posición de un señor feudal en la sociedad de clase feudal. La sociedad monárquica cristiana, que era el reino espiritual centrado en el Papa, continuó hasta el brote de la reforma religiosa. Entonces estamos viendo acá, ¿verdad?, que la monarquía, tanto en nivel político, ¿verdad?, y a nivel religioso, como que aquí, ¿verdad?, se están desarrollando de formas separadas. Sí, precisamente por eso. Ajá. Entonces, todas tienen como un tiempo, un desarrollo, un tiempo, culminación diferente, tanto la política como la sociedad. En cuanto al curso del desarrollo económico, en este periodo persistió el sistema económico feudal. Entonces, ¿ves? Aquí se separan, porque a pesar de que hay una monarquía, ¿verdad?, en el lado político y una en el lado espiritual, vemos que la economía siguió en el sistema feudal. Veo como que se atrasó, ¿verdad? Sí. No logró cambiarse. Incluso en la sociedad de la monarquía absoluta, en la que el sistema político estaba centralizado después del declive del sistema feudal. Porque la diferencia entre la monarquía y el sistema feudal es que en el sistema feudal ya no hay poder centralizado, ¿verdad? El sistema feudal es como, ya no hay algo, ¿verdad? Una estructura social donde haya incluso un poder que pueda global, digamos, como dice el gobierno ahorita de Costa Rica, sino que era, ¿verdad?, muy descentralizado. De este modo, no solamente en el aspecto de la economía agrícola, sino también en las otras esferas económicas que se estaban cambiando al capitalismo, el sistema económico no pudo trascender los límites del feudalismo hasta la Revolución Francesa. Si a la sociedad feudal le sucede la sociedad monárquica en términos de estructura política, entonces, ¿qué vendría después del feudalismo en términos de la economía? Sería la sociedad capitalista, y siguiendo a esta, la sociedad imperialista. La centralización del capital es una característica del capitalismo, especialmente del imperialismo. Así como la centralización del poder en la política es una característica de la monarquía. El capitalismo comenzó a brotar desde el principio de la sociedad de la monarquía absoluta, a mitad del siglo XVII, y llegó gradualmente a su madurez después del periodo de la Revolución Industrial en Inglaterra. La idea imperialista que se había expandido en el oeste de Europa motivó a las naciones cristianas de Europa Occidental a obtener colonias por todo el mundo antes y después de la Primera Guerra Mundial. De este modo, el mundo progresó radicalmente hacia una esfera cultural cristiana. Entonces vemos que la sociedad monárquica, ¿verdad?, y la sociedad imperialista es un nuevo intento de Dios, ¿de acuerdo?, de poder construir la sociedad del lado celestial. Entonces vemos que, ¿verdad?, bueno, ya vimos, por acá, la sociedad de clan, la sociedad feudal y después la sociedad la sociedad monárquica imperialista que sigue a la sociedad feudal. Entonces, lo que dentro del cristianismo, ¿verdad?, sí se forma un cristianismo monárquico, ¿verdad?, centralizado en el Papa. Entonces vemos un reino espiritual bajo el papado, pero es un reino sin tierra.
En el aspecto político se forma la monarquía absoluta, centralizada. Bueno, el que inicia, ¿verdad?, y unifica todos esos reinados que estaban dispersos fue Carlomagno. Pero en el aspecto de la economía, ¿verdad?, fue un poco más lento, aunque al final se da la expansión colonial. Entonces las naciones tratando de conseguir, ¿verdad?, colonizar otros lugares para expandir sus dominios. Pero esto del lado de Dios hubiera sido magnífico. ¿Por qué? Porque entonces Dios tiene un centro a través del cual trabajar y tener dominio en el mundo. Pero eso se tiene que ver como un dominio del bien. Recordemos que lo que Dios quiere establecer es un reinado para el bien común, sí, centralizado en Dios. Lastimosamente, pues todo esto, como ya sabemos, se desarrolló, pero con fines completamente destructivos y egoístas que han dañado al ser humano. ¿Okay? Pero esto ha ido madurando, ¿verdad? Entonces vamos a ver en qué concluye. ¿Okay? Porque a través de todo este movimiento de las naciones, es donde el cristianismo logra expandirse a nivel del mundo. Entonces se ve claramente que el trabajo viene del lado de Dios, ¿ok? Porque era precisamente lo que Jesucristo iba a hacer en vida. Pero como no se logró, entonces ahora se está estableciendo el fundamento a nivel espiritual. ¿Para qué? Recordemos que es para el Señor en su segunda llegada. Entonces por eso el fundamento del cristianismo se tiene que expandir, ¿ok? La democracia y el socialismo. La época de la democracia siguió a la de la monarquía. La razón por la que llegó a la época de la monarquía fue la construcción del reino capaz de recibir al Mesías como rey. Sin embargo, habiendo fracasado esta época en cumplir esta misión, Dios destruyó esta sociedad y estableció la democracia con el fin de llevar a cabo una nueva providencia para la reconstrucción del reino mesiánico. Ok, falla la monarquía, falla el imperialismo, falla el capitalismo, o sea, falla todo esto. Todo, sí. Entonces, ¿qué hace Dios? Dios va a dirigir el mundo a la sociedad democrática. Significa, ahora sí, la descentralización del poder. Ya no hay poder absoluto, ya no hay reinados con derechos divinos absolutos, ¿verdad? Ya el Papa pierde también su prestigio de ser el centro, ¿verdad?, que dirige a la gente a Dios. Así también, o sea, todo se cae y se empieza ahora con la sociedad democrática. ¿Para qué? Para recibir al Mesías, y posterior a la sociedad democrática lo que Dios va a intentar es establecer el reino mesiánico. ¿Okay? Centralizado en el Mesías, en el Señor de la segunda llegada. El espíritu democrático que se levantó contra la monarquía absoluta a finales del siglo XVIII motivó las revoluciones democráticas en Inglaterra, América y Francia, hundiendo la sociedad monárquica y estableciendo el fundamento de la sociedad democrática. Sobre el curso del desarrollo de la historia en la esfera religiosa hemos visto que la venida de la época de la democracia cristiana después de la reforma religiosa de 1517 después de Cristo causó el hundimiento del reino espiritual sin tierra centrado en el Papa. ¿Verdad? Con la reforma religiosa, el papado pierde completamente el prestigio y la gente ya no cree más. ¿Okay? Por otro lado, en el curso del desarrollo de la historia económica, vamos a ver entonces la historia económica, surgió el socialismo, con el fin de derribar al imperialismo y para establecer una sociedad económica democrática siguiendo la misma ley del desarrollo. La época de la economía capitalista se transformó en la época de la economía socialista, con el hundimiento del imperialismo como el punto de cambio. Entonces, por eso fue que los imperios cayeron. O sea, nada es casual. El ser humano que ha sido creado con este ideal no puede hacer menos que pedir un sistema socialista de vida semejante a la que ya busca en su naturaleza original, luchando tras la libertad democrática en la consumación de la historia providencial, la cual era posible la restauración del ideal original. Si la voluntad de Dios del pueblo pide esto, la política conforme a la voluntad del pueblo también debe ir a la misma dirección. Así llegaremos finalmente a una sociedad socialista centrada en Dios. Entonces vemos cuáles son los objetivos de la democracia y del socialismo. Volvemos del lado de Dios, ¿ok? Entonces es que a través del cristianismo democrático entonces se cae, ¿verdad?, toda la monarquía religiosa. Entonces vemos que ya, ¿verdad?, se estableció después de la reforma religiosa un cristianismo democrático. Vemos a nivel de político, ahora los movimientos democráticos también acaban, ¿verdad?, como con las monarquías a nivel político, y a nivel de la economía también el capitalismo ya no suena tanto, ahora la sociedad está pidiendo una economía socialista.
donde los seres humanos puedan gozar, ¿verdad? En términos generales, del desarrollo económico social. Entonces, vemos que todo esto es para poder lograr ese fundamento para recibir al Mesías, ¿de acuerdo? Okay. El principio de la coexistencia, coprosperidad y causa común y el comunismo. La mente original del ser humano dirigida hacia la sociedad socialista del lado celestial aboga en definitiva por el principio de la coexistencia, prosperidad y causa común, realizando finalmente el mundo ideal donde se cumple el propósito de Dios para la creación. Este es el verdadero reino de los cielos en la tierra, centrado en el Señor de la segunda llegada. Satanás, tratando siempre de realizar la providencia de Dios por adelantado, está abriendo su camino hacia el mundo del comunismo, abogando por el denominado socialismo científico, basado en el materialismo. Los comunistas dicen que la historia humana, habiéndose desarrollado a partir de una sociedad comunista primitiva, está volviendo ahora a una sociedad comunista, pero sin conocer la causa. Habiendo prometido Dios una vez al ser humano, después de haberlo creado, que realizaría el reino de los cielos en la tierra, permite a Satanás, que tuvo primero una relación de sangre con el ser humano, que realice su mundo fuera del principio según una pseudoforma del principio, centrado en los seres humanos caídos. El mundo comunista no es otra cosa que este mundo fuera del principio, según una pseudoforma del principio en el cual Satanás realiza por adelantado la imitación del reino de los cielos en la tierra que Dios va a restaurar. Entonces vemos que en la economía, las ideas socialistas del lado de Dios es, ¿verdad?, que se pueda establecer el principio de coexistencia, coprosperidad y causa común. Sí. ¿De acuerdo? Pero Satanás, como siempre se adelanta, él va a utilizar esos mismos principios para establecer las ideas socialistas, pero materialistas, en donde se niega la existencia de Dios ¿verdad? Y trata de establecer un modelo semejante al modelo que Dios quiere crear para el reino de los cielos. ¿Verdad? Eso Satanás siempre lo va a hacer. Cierto. ¿Por qué tiene derecho a hacerlo? Por la relación de sangre que tiene con el ser humano como resultado de la caída. Entonces, Dios no puede hacer nada contra esto. Bueno, cristianamente se diría, Dios permite que Satanás haga esto. Hemos aclarado previamente el hecho de que en la historia de la providencia y la restauración centrada en Europa Occidental se han separado tres aspectos: la historia religiosa, la historia política y la historia económica, desarrollándose según un mismo curso modelo. ¿Cómo entonces podrá establecer el fundamento para el ideal de la segunda llegada, completando la historia providencial y uniéndose entre sí en su mismo curso histórico? Con el fin de que la historia, que se ha desarrollado bajo tres aspectos diferentes, pueda concluir en un punto focal en el que se realice un solo ideal, debe aparecer la nueva verdad, que pueda resolver los problemas de la religión y la ciencia bajo un solo tema unificado. Entonces surgirá una sociedad política en la que toda la humanidad, que habrá sido unificada en el corazón y en el seno de Dios, mediante la religión basada en la verdad, realizará el ideal de la creación sobre el fundamento económico centrado en el ideal de Dios. Este es el verdadero reino mesiánico basado en los principios de la coexistencia, coprosperidad y causa común. Entonces lo vemos acá. Ya habíamos mencionado, ¿verdad?, el principio de la coexistencia, coprosperidad y causa común, sí, y el comunismo. Vemos entonces que el ser humano, ¿verdad?, siguiendo el camino que Dios ha estado desarrollando para la providencia y la restauración, quiere lograr esta independencia, ¿verdad?, prosperidad mutua y valor común. De hecho, los seres humanos nos sentimos motivados hacia eso. O sea, son principios que en toda la sociedad están escritos, establecidos como algo ideal, ¿de acuerdo?, para una sociedad que provee a los seres humanos de bienestar. Estos en realidad son principios del reino de los cielos, ¿verdad? Si nosotros decimos, ¿qué tanto reino de los cielos tenemos alrededor? Bueno, ¿qué tanto estamos funcionando de acuerdo a estos principios? ¿Verdad? Estamos más cerca del reino de los cielos. Pero como dijimos, Satanás se le va a adelantar. Ese es el propósito de Dios, llevar al ser humano a esto, hasta el reino de los cielos. ¿Satanás qué? Va a llevar al ser humano a un socialismo científico, ¿verdad? Sí. O sea, al mundo comunista, que es una imitación de lo que Dios quiere hacer. Ahora, ¿cómo se va a lograr entonces concretar esos principios de interdependencia, prosperidad mutua y valor común?
Bueno, tiene que aparecer una nueva expresión de la verdad que pueda dirigir a la sociedad que ha estado desarrollándose separadamente, ¿verdad?, en esas tres áreas, religión, economía y política, a resolver los problemas como algo común. Tiene que aparecer una nueva expresión de la verdad. Entonces, si se logra esto, o sea, logrando esto, entonces se realiza el reino mesiánico, o sea, una sociedad de interdependencia, prosperidad mutua y valores comunes. Ese es el verdadero reino mesiánico, es el verdadero reino centrado en Dios. Ahora, ¿qué es el principio divino, Melissa? Es la nueva expresión de la verdad. ¿Okay? Muchas veces las personas, vamos a decir así, que ven la cosa como de un punto de vista más externo, o sea, que no conocen qué es el principio divino. Posiblemente nos criticarán y dirán que nosotros estamos como muy desactualizados, ¿verdad? O que no queremos ser parte de esta modernidad donde cada uno atropella al otro sin pensar en el daño que le puede causar, buscando únicamente el bien, ¿verdad?, para sí mismo. Una persona que entiende el principio divino profundamente se da cuenta que la única manera de sobrevivencia humana posible es esta interdependencia, esta búsqueda común, este bienestar común. Si no lo logramos, el ser humano puede perecer. Entonces, en síntesis, ¿qué es lo que Dios está buscando? Que el ser humano prevalezca, que el ser humano continúe, que el ser humano sobreviva, pero que sobreviva bien, que viva bien. ¿Qué es lo que Satanás está buscando? Que el ser humano se destruya a sí mismo. Por eso es que lo lleva hacia otro lado. Sí. Entonces, ¿por qué es que puedo entender el principio divino? ¿Por qué es que puedo seguir las enseñanzas del principio divino? Precisamente por este desarrollo que me ha demostrado, ¿verdad?, que está explicando el desarrollo de la sociedad, el desarrollo de la historia, pero desde el punto de vista de Dios. O sea, ¿qué es lo que Dios ha estado tratando de lograr para el ser humano con la historia humana? Eso en ningún otro lugar lo explica, ¿ok? Parece que Dios estaría ausente del ser humano, está muy lejos, ¿verdad? No, Dios está presente constantemente, y está presente ahorita también. Está presente ahorita también. ¿Qué quiere decir esto? Que si la nación elegida por Dios en nuestra actualidad no logra el éxito, no se une centralizado en el Mesías, ¿qué va a pasar? Lo que sigue va a ser las caídas de las naciones. Sí. ¿Y qué entonces, cómo Dios va a intentar proteger a la sociedad del lado de Dios? A través de tribus. ¿Se comprende? O sea, la sociedad tribal inicia de nuevo, centralizando a los seguidores del Mesías en su segunda llegada. ¿Se comprende? Entonces, Dios, sabiendo esto, Él va a dar un paso, vamos, para inspirar a sus seguidores en este punto de la providencia de la restauración, y va a declarar qué es lo principal en que nosotros nos tenemos que enfocar. Okay. Entonces, quiere decir que nosotros estamos estamos funcionando la sociedad bajo este sistema. Todo bajo los principios celestiales que Dios quiere establecer en la tierra. Absolutamente Dios está empujando el mundo hacia esto, pero Satanás lo está empujando hacia la destrucción, ¿verdad? Como vimos el gráfico. O sea, Dios lo está empujando hacia la búsqueda de la interdependencia, prosperidad mutua y valor común. Sí. ¿De acuerdo? Por eso es que se crea la sociedad democrática, porque la sociedad democrática es el sistema político que ha dado más chance a que eso se desarrolle. Eso no se podía desarrollar ni con el feudalismo, ¿verdad?, ni con la monarquía, pero sí con la sociedad democrática. Sí. Pero, y con el socialismo económico. Pero Satanás va a utilizar eso mismo para empujar al ser hombre, ¿verdad? Y vea que aquí se divide al socialismo científico, donde niega la existencia de Dios y donde se establece un mundo comunista, pero no da pie a desarrollar esos principios. Porque el ser humano es obligado, y si no obedece, es asesinado. Esos principios se tienen que desarrollar bajo la libertad de cada uno de elegir. ¿Y quién da eso? Únicamente el sistema democrático. Entonces, el mundo ahorita está siendo empujado hacia eso, pero tiene que establecerse a nivel de las naciones. Si no se establece a nivel de las naciones y las naciones caen, ¿qué sigue después? De acuerdo a lo que hemos visto, el desarrollo tribal, el desarrollo de tribus. ¿Se entiende? Entonces los unificacionistas tenemos que ser inteligentes
O sea, Dios nos empuja por algo y Dios nos inspira por algo, no es porque se le antojó, es porque existen principios de la creación y Él actúa con esto, nos está tratando de proteger. ¿De acuerdo? De hecho, la última oración del fundador del Movimiento de Unificación, el reverendo Sammy Amun, él habla de mesías tribales, y él dice, los mesías tribales pueden representar a las naciones. Para mí esa oración tiene mucho significado. ¿Qué es lo que él está tratando de decirnos ahí? Lo que él está tratando de decirnos es que existe un gran peligro de la caída de las naciones, y son los mesías tribales, es decir, las tribus. Después yo te explico un poco más qué significa esto. Son las tribus los que van a poder proteger el lado de Dios. ¿Qué pasa si no se desarrollan las tribus? Satanás iba a seguir tomando dominio. ¿Se comprende? Sí. Entonces, yo pienso que estamos en el último chance que la historia nos está permitiendo para trabajar todavía a nivel de las naciones. Sin embargo, cuando uno ve cosas como las que pasan de que quieren hacer las guerras a nivel, ¿verdad? Un país contra otro, por ejemplo, cuando uno escucha que Estados Unidos quiere ir a guerra contra otro país, esto está poniendo en peligro la providencia y la restauración mundial. Lo está poniendo en peligro. Y si no se logra unidad de las naciones, entonces sigue el desarrollo tribal. Por eso hay que agilizar el desarrollo tribal. O sea, no es inventado, que es el camino que hay que seguir. Bueno, vamos a hacer una pausa y después seguimos con ya nos faltan 2 conferencias, ¿verdad? Para concluir el principio divino. Entramos en el periodo de preparación para la segunda llegada del Mesías. Ok.